La respuesta es, presentan una biodisponibilidad similar. La otra, dice, al evaluar los efectos de un medicamento, se obtiene una dosis efectiva 50 de 10 miligramos. ¿Qué significa? Que dando 10 miligramos de ese fármaco, yo logro el objetivo terapéutico, que será analgesia si es que es un antiinflamatorio, será un efecto bactericida si es un antibiótico, qué sé yo. ¿Ya? O sea, se logra el efecto terapéutico con 10 miligramos. Y dice una dosis tóxica de 25. ¿Qué significa? Que si me paso a 25 miligramos o más, ya no voy a conseguir el efecto terapéutico solamente, sino me voy a ir hacia la toxicidad. Dice, el índice terapéutico es. Este es un marcador interesante. El índice terapéutico ya te va a indicar cuántas veces tú puedes incrementar la dosis sin irte a la toxicidad. Por ejemplo, si yo tengo un índice terapéutico de 10, significa que yo puedo duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar y hasta 9 veces dar la dosis y no voy a llegar a la toxicidad. ¿Ya? Pero si tengo un índice terapéutico de 2, no puedo ni siquiera duplicar. Tengo que ser exacto con mi dosis, de repente un poquito más, pero ni siquiera duplicar, porque me voy a la toxicidad. ¿Y cómo obtengo eso? Dividiendo la dosis tóxica entre la dosis terapéutica. Ese valor que me dan me da una idea de cuántas veces puedo incrementar la dosis. Me da de alguna manera un dato de seguridad. ¿Cómo sería aquí? 25 entre 10. El resultado sería 2,5. ¿Qué significa? Que puedo hasta duplicar. Pero si triplico la dosis voy a tener problemas. Hay fármacos que tienen índice terapéutico prácticamente 1. O sea, ni se les ocurra irse un poquito más. Un ejemplo, los glucósidos cardiotónicos. Nadie va a utilizar, por ejemplo, Sedilanib a dosis doble o triple. Sería iatrogenia. ¿Ya? Pero hay otros fármacos que tú puedes duplicar, triplicar y más. Ejemplo, penicilina. Tú puedes poner dosis mucho más altas y no vas a tener problemas. ¿Ya? Para eso sirve el índice terapéutico. La siguiente. Dice la mínima concentración de antimicrobiano necesaria para lograr inhibir la replicación o crecimiento bacteriano se denomina. Esto es importante. ¿Ya? Esto es importante. ¿Cómo se llama este parámetro? Porque uno es lo que necesito para inhibir la replicación de las bacterias y otro es lo que necesito para matar a las bacterias. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Para inhibir la replicación o multiplicación o lo que quieran, ¿ya? Eso se llama concentración inhibitoria mínima. Y lo que necesito como mínimo para matar a las bacterias, incluso para ser más explícito, es para matar al 99,9% de las bacterias, así es el concepto. Eso es, ¿cómo se llama eso? Concentración bactericida mínima. No me están preguntando eso. Me están preguntando para inhibir la replicación o crecimiento bacteriano. Eso sería concentración inhibitoria mínima. ¿Para qué sirve el otro valor? Concentración bactericida mínima. Son dos valores. Y es obvio que la concentración inhibitoria mínima es un número inferior a la concentración bactericida mínima. ¿Ya? Con una concentración logro inhibir el crecimiento de las bacterias y con más dosis lograré matarlas. ¿Ya? Y de ahí nace el concepto de bacteriostático y bactericida. Dividiendo esos dos valores. Concentración bactericida mínima entre concentración inhibitoria mínima. ¿Ya? Bactericida entre inhibitoria. Divido. Si el valor me da hasta casi 4, o sea 1, 1,5, 2, qué sé yo, pero no llega a 4, es bactericida. Pero si es 4 o más, es bacteriostático. ¿Ya? Dividiendo esos dos valores. Dice, la ácido alcohol resistencia se utiliza para identificar. Fácil, ¿no? ¿Para qué usamos la prueba de ácido alcohol resistencia? Para identificar bacterias ácido alcohol resistentes. Eran los Mycobacterium, eran Nocardia, eran las coccidias. Pero no nos están preguntando eso, de otra manera lo están preguntando. Dice, bacterias fermentadoras, levaduras utilizadas en la producción de bebidas alcohólicas, bacterias que poseen ácidos micólicos, organismos esporulados, organismos oxidadores de sulfuros y ácido sulfúrico. Ya, lo que sucede es que la característica de ácido alcohol resistencia está en función a que tengan o no tengan ácido micólico. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Cuando
alguna bacteria es ácido alcohol resistente, es porque tiene ácido micólico en su estructura. La respuesta sería bacterias que posean ácidos micólicos, o sea, las coccidias, la Mycobacterium leprae, tuberculoso, ulcerans, ya tienen ácido micólico, nocardia también, y por eso son positivos al test de ácido alcohol resistencia. La siguiente, pregunta dirigida, dice la diana de los antibacterianos aminoglicósidos, regalado, ¿cuál era? Junto con tetraciclinas, 30S. ¿Cuál es la diferencia? Que de todos los que actúan a nivel de 30 y de 50, los aminoglicósidos son bactericidas. Todos los demás deberían ser bacteriostáticos. La respuesta sería subunidad 30S de ribosoma. La siguiente, una prueba importante para distinguir Staphylococcus aureus de Staphylococcus saprophytos como Staphylococcus epidermidis es. Pregunta que muchas veces la repiten, ¿ya? ¿Cuál es? Coagulasa, ¿no es cierto? No hay nada que recordar aquí, simplemente tenerlo en cuenta, ¿no? Test de coagulasa. No se olviden que de esos estafilococos coagulasa negativos, el más virulento es ludunensis, no es epidermidis. Cuidado, el más común es epidermidis, ¿ya? Cuidado. ¿Cuál de los siguientes nemátodos dice es parásito del intestino grueso? A ver. Trichuris trichura, Anquilostoma duodenal, Trichinella spiralis, Necator americanus, Ascaris lumbricoides. Esto lo han preguntado de otra manera también, ¿ya? Te dicen cuál es exclusivo de intestino grueso. A veces te preguntan así. La respuesta es Trichuris, ¿ya? Porque Anquilostoma duodenal, como su nombre lo indica, duodeno, ¿no es cierto? Trichinella spiralis no lo tenemos en nuestro medio, pero Trichinella spiralis afecta músculo. Por eso su característica clínica es mialgias intensas, ¿ya? Puede producir rabdomiolisis incluso, ¿ya? Pero no afecta intestino. Necator americanus, igual que Anquilostoma duodenal, tiene más o menos la misma ubicación, es en intestino delgado. Y Ascaris lumbricoides con mayor razón, ¿ya? La respuesta es Trichuris trichura. ¿Qué puede producir Trichuris trichura? Para que de una vez se acuerden, diarreas disentéricas puede producir, por si acaso, ¿ya? Eso es uno. Otro, de que puede producir prolapso rectal, ¿ya? Apendicitis también. De lejos, esas dos cosas, lo que más lo puede producir es Trichuris trichura. Cuidado, ¿ya? Un paciente sufre una infección por Pseudomonas aeruginosa, ¿cuál de las siguientes penicilinas sería de su elección? Penicilinas. A ver, amoxiclavulánico, cloxacilina, que para nosotros es oxacilina, es lo mismo, penicilina B, piperacilina tazobactam, ampicilina. ¿Cuál van a elegir? Para Pseudomonas. Piperacilina, ¿no es cierto? Piperacilina tazobactam. Ojo, viene asociado a piperacilina tazobactam, pero el tazobactam no le da acción contra Pseudomonas. Solamente la piperacilina. El tazobactam es para que le dé acción contra anaerobios. Es por eso que se usa como terapia empírica para infecciones de foco abdominal, donde hay algunos gram positivos, la mayoría gram negativos, está cubierto, y hay anaerobios, ¿ya? Por eso que se utiliza asociado a tazobactam. Y como cubre Pseudomonas, prácticamente la terapia está garantizada, ¿ya? Es piperacilina tazobactam. A ver las cefalosporinas de tercera generación. Ya ubíquense. Para nosotros ceftriaxona, cefotaxima, ¿no? Ceftazidime más si quieren. Y para los que quieren cefoperazona más. Ya, pero esas. Dice, su representante es la cefepima o cefepime. No, ese es de cuarta generación. Falso. Nos quedan 4. Deben evitarse en las infecciones por Enterobacter. ¿Qué opinan? Vamos a ver. No son útiles en las meningitis secundarias al neumococo. ¿Verdadero o falso? En las meningitis por neumococo, que es lo más común, ¿cuál es la terapia empírica? Cefalosporinas de tercera. Por lo tanto, es falso la C. Más bien, sí son útiles o no. La otra dice, son de elección en las meningitis por listeria. Mentira. Cuando hay listeria hay que agregar ampicilina. Ni la C ni la D. La E dice, nunca deben asociarse a un aminoglicósido. Desde que dicen nunca, ya fue la alternativa, ¿no es cierto? En algunas ocasiones se pueden asociar. Entonces, la A tampoco no estaba bien, ¿no es cierto? Porque cefepime es de cuarta. Nos quedaría por descarte, deben evitarse infecciones por Enterobacter, y esa es la alternativa, y es cierto. Vuelvo a repetirles, por eso es bueno que se acuerden los nombres. Enterobacter, Serratia, Morganella, Providencia, ¿ya? Son, ¿qué cosa? Son enterobacterias
que característicamente son resistentes intrínsecamente a cefalosporinas hasta tercera generación. ¿Ya? Hasta tercera generación. Y bien claro dice, deben evitarse infecciones por Enterobacter. ¿Y por qué dice deben evitarse? Porque en el antibiograma a veces aparece sensible. Y uno se equivoca, le da y no tiene éxito terapéutico. La siguiente, la toxoplasmosis se trata con ivermectina, pamato epirantel, albendazol, metronidazol, trimetoprim, sulfamethoxazol. El de elección, ¿cuál es? Sulfadiazina, piremetamina. Varias veces lo han preguntado. Pero no siempre tenemos sulfadiazina, piremetamina. Es más, casi nunca se tiene a la mano. Y hay otras alternativas. ¿Ya? Una de las alternativas es Clinda. ¿Ya? Otra de las alternativas es Dapsona. ¿Ya? Y otra de las alternativas, y la que más se usa, es Cotri. La alternativa E. Hoy en día en nuestro medio, prácticamente en todos los lugares donde se diagnostica toxoplasmosis activa, se trata con cotrimoxazol. ¿Ya? Es el de elección para nosotros. Una infección grave por anquilostoma duodenal produce, a ver, prolapso rectal. ¿Qué dicen? No, tendría que ser trichuris, ¿no? O hasta incluso oxurus también te podría producir prolapso rectal como segunda opción, pero no es. Nos quedan 4. Dice anemia macrocítica, hipocrómica. Esa combinación un poco rara, ¿no? Macrocítica e hipocrómica. ¿Qué tipo de anemia te podría producir anquilostoma que consume sangre y te puede producir sangrado? Sería microcítica e hipocrómica, ¿no es cierto? Como que no nos gusta esa alternativa. ¿Ya? Vamos a ver. El otro dice obstrucción intestinal. ¿Quién produce obstrucción intestinal? El ascaris, ¿no? Cuando hay hiperinfestación. No es el caso. El otro dice hepatoesplenomegalia. Eso sería para otro tipo de parásitos. ¿Ya? Sobre todo hemoparásitos. Plasmodium, por ejemplo, te produce eso. Y el otro dice apendicitis. Apendicitis te puede producir ascaris, pero mucho más frecuente te produce trichuris. No hay respuesta acá para la pregunta que está planteada así. ¿Saben cuál han elegido? Están en el examen, por eso no le he corregido. Están en el examen, les ponen esta pregunta. Respondan, o porque no van a poder pedirle al jurado. Eso está claro y siempre lo digo. ¿Cuál van a marcar, doctores? Claro, marcan la B. Yo sobreentiendo que han querido colocar microcítica y se han equivocado y han puesto macrocítica. ¿Ya? Porque otras que digan, no, estaba mal planteado, yo lo voy a dejar en blanco. No sirve que dejen en blanco. Ustedes dejan en blanco y pierden. ¿Ya? Muchos ejemplos hay, en aras del tiempo ni les voy a mencionar, pero en los 2 últimos exámenes, juntando casi 15 preguntas mal planteadas, totalmente mal planteadas. ¿Ya? Pero se podía intuir cuál era la alternativa y debieron haber marcado. ¿Ya? Porque nadie les va a reponer eso. Vamos. La meningoencefalitis amebiana primaria está producida por, solo para que recuerden, porque también es otra pregunta, examen. ¿Cuál era? Naegleria, así es, y se acabó la pregunta, simplemente es memoria. ¿Cuál de los siguientes betalactámicos es activo frente a bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido? Fíjense, hay formas de preguntar. ¿Cuál era? Los carbapenens, ¿no es cierto? Si son betalactamasas de espectro extendido, se llevan hasta cefalosporinas de 4ª generación. Solamente te quedan carbapenens. Y por si acaso los carbapenens son los antibióticos contra gram negativos de mayor generación. No se ha vuelto a fabricar nada más después de eso. Para gram positivo sí tenemos alternativas. Bueno, aquí es meropenem, ni hablar. Siguiente. Son antibióticos que actúan a nivel de la membrana celular bacteriana. ¿Cuál? Polimixinas, cefalosporinas, aminoglicosidos, tetraciclinas, sulfas. Cuidadito, de repente en el examen puede pasar que al final del examen ven esto, ya la glucosa no está bien en el cerebro y ponen cefalosporinas. No dice pared celular, dice membrana celular. Y membrana celular es la colistina, ¿no es cierto? La colistina pertenece al grupo de las polimixinas. Cuidado, ¿ya? Cuidado. Polimixinas aquí es. El Staphylococcus aureus más comúnmente se encuentra imagino en condiciones habituales, más comúnmente. Piel, mucosa de fosas nasales, intestino grueso, intestino delgado, zona anorrectal. ¿Cuál marcan, doctores? No vayan a poner piel, es fosas nasales. El que está en piel, ¿cómo se llama? Staphylococcus epidermidis, por eso se llama así. No es que no exista en piel, también está en piel, obvio, pero mucho más está en fosas nasales.
Por eso los portadores de Staphylococcus aureus meticilino resistente lo tienen a nivel de fosas nasales. Muchas veces con mupirocina se intenta eliminar esa colonización para que no sea un foco de transmisión. Ya es cuidado, es mucosa de fosas nasales. En piel es epidermidis, cuidado. Los plásmidos. Bueno, ya no estamos para estar pensando. ¿Qué cosas son los plásmidos? La bacteria, como ustedes saben, están formadas las bacterias por células de tipo procariotas, no tienen membrana nuclear. Y al no tener membrana nuclear, su material genético está disperso por todo el citoplasma. Eso hace de que fácilmente puedan transmitir resistencia de bacteria a bacteria, porque no están dentro de una membrana, están nadando libre en el citoplasma. Pero ¿cómo lo transfieren? Hay unas estructuras de material genético de forma circular, ¿ya? Como anillos que están ahí nadando. No son indispensables para la bacteria, pero tienen información de resistencia que saltan de bacteria a bacteria. Eso se llama plásmido, ¿ya? Entonces, cuando te dicen los plásmidos son esenciales para la vida del microorganismo, no lo son. ¿Son extracelulares? Nada. Son intracelulares más bien. Nunca, basta que leo nunca, ya no le hago caso, ¿no es cierto? El otro dice, son materiales de reserva. Si fueran de reserva serían importantes para la bacteria. Hemos dicho que no lo son. Y el otro dice, pueden conferir resistencia a los antibióticos. Eso es. Básicamente para eso sirven. Por ejemplo, el enterococo le regaló el gen MEG-A al estafilococo para que cambie su PVP a PVP2A, que es diferente, y se haga resistente a la oxacilina, a grosso modo, ¿ya? Entonces, eso se ha conseguido mediante plásmidos. Para eso sirven, para otra cosa no. Uno de los siguientes antimicrobianos carece de acción frente a estafilococos resistentes a meticilina. Estafilococo resistente a meticilina es lo mismo decir resistente a oxacilina, ¿sí? Para nosotros es lo mismo. Para nosotros se nos viene a la cabeza ¿qué? Banco, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Resistente a oxacilina, banco, perfecto. Entonces dice, ¿cuál de los que están acá no tiene acción contra este tipo de estafilococo? Bueno, vancomicina, el más conocido, sí lo tiene. ¿Qué dicen del cotrimoxazol? ¿Qué dicen de las tetraciclinas? De la clinda y del amoxiclavulánico. ¿Ya? Rapidito nomás. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia? Ha cambiado sus PVP. ¿Quiénes no van a funcionar? Los que necesitan PVP. ¿Quiénes son? Los beta-lactámicos, que ingresan y se deben de unir a la PVP. Por eso se llaman proteínas ligadoras de penicilina. Pero ¿qué pasa si así modifiquen las PVP? ¿Qué pasa con los antibióticos que no son beta-lactámicos? Por ejemplo, cotrimoxazol, que actúa en otro nivel. Actúa en la dihidrofolato reductasa y la tetrahidrofolato reductasa, que al final sumados inhiben vamos a decir, la formación del ADN. No tiene nada que ver. Engruese su pared, cambie de PVP, lo que sea, ahí no actúa el cotrimoxazol. Por lo tanto, no le afecta ese mecanismo de resistencia. Cotrimoxazol sí sirve, ¿ya? Tetraciclinas, ¿dónde actúa? 30S. ¿Qué tiene que ver que modifique sus PVP? Tampoco le afecta en nada. Clindamicina, ¿dónde actúa? 50S. ¿Sí? 50S. ¿Qué tiene que ver otra vez las PVP? Nada. Nos queda amoxiclavulánico. ¿Para qué sirve el clavulanato? Para deshacerme de la penicilinasa. Pero el resistente a la oxacilina no es por penicilinasa, es por modificación de PVP. Le doy al amoxiclavulánico, ingresa el amoxiclavulánico, su ácido clavulánico se encarga de las betalactamasas, pero igual no puede con las PVP, porque están modificadas. Entonces aquí la que no tiene nada que ver es la A. Esto sirve de un mensaje. Cuando no tengo vancomicina no es que no haya nada que dar. Tengo cotri, tetra, clindat, linesolid y me cansaría de enumerar. Ya hay muchas alternativas. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes nemátodos es parásito del intestino grueso? No, este ya hemos visto, creo. ¿O me equivoco? Sí, este ya hemos visto. ¿Y por qué de 87 pasa a 77? ¿Así está en vuestras hojas? ¿O está de más? Ya esta está de más, ¿no? Vamos a pasarnos. Ha habido un lapsus en el tipeo. Bueno, acá, el método que nos permite detectar resistencia del Staphylococcus aureus a la meticilina mediada por presencia de PVP2A. O sea, en otras palabras, ¿qué cosa les está diciendo? ¿Cómo detecto a ese estafilococo resistente a oxacilina? ¿Con qué detecto? Yo sé cuál es el mecanismo de resistencia, pero en el antibiograma, ¿qué cosa miro para decir es este tipo de estafilococo? Bueno, es fácil. ¿Saben qué? Para decir que tiene PVP modificada, yo debo de fijarme la cefoxitina. Si cefoxitina dice sensible, no tiene PVP modificada. Si dice resistente, sí lo tiene. ¿Ya? Entonces, cuando yo miro el antibiograma, miro estafilococo, miro cefoxitina, resistente, digo, este estafilococo fabrica PVP, diferente. Por lo tanto, banco, o cotri, o clinda, o cualquier otro, pero no betalactámicos, ¿ya? Entonces, el test de cefoxitina, así se llama.
O sea, es un antibiótico. Si es resistente, tiene el mecanismo. Si es sensible, no lo tiene. Es el marcador. Principal mecanismo de resistencia en bacterias gram negativas frente a los betalactámicos. ¿Cuál será? Presencia de PEP alteradas, betalactamasas, modificación de dianas, enzimas metilasas y todas las anteriores todavía. Aquí todas las anteriores no funcionan, porque dice principal mecanismo, debe ser uno, ¿no? ¿Cuál creen? Betalactamasa, doctores, ¿ya? ¿No se acuerdan que los gram negativos fabricaban de espectro ampliado, de espectro extendido, carbapenemasas? Es su principal mecanismo de resistencia, ¿ya? Es su principal mecanismo para betalactámicos. No afecta a los demás antibióticos. Muy bien, estamos acabando. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las enterobacterias es correcta? ¿A quiénes les llamaban enterobacterias? A todos los gram negativos que no sean Pseudomonas, Acinetobacter y Stenotrophomonas. A ellos se les llamaba no fermentadores. Todos los otros simplemente son enterobacterias. No se olviden, ¿ah? ¿Ya? Bueno, dice, correcta, dice. ¿Cuál vamos a marcar? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las enterobacterias es correcta? Dice, no fermentan glucosa. ¿Qué opinan? Si no fermentan glucosa serían no fermentadores. Ya no hablaríamos de enterobacterias, sino estaríamos hablando de Pseudomonas y Acinetobacter. No es la alternativa. El otro dice, no reducen los nitratos. Y eso es mentira. Más bien las enterobacterias, E. coli a la cabeza, reducen nitratos. Y esto tiene su aplicación en los exámenes completos de orina. El nitrato lo transforman en nitrito. Y en el examen completo de orina yo veo nitritos positivo. Cuando eso veo es infección urinaria. Más que ver leucocitos o lo demás. ¿Ya? Nitritos positivo en el examen de orina es infección urinaria. Traduce de que hay una bacteria que está haciendo esa transformación. Me quedan 3. Dice, son anaerobios estrictos. O sea, E. coli y Klebsiella son anaerobios. No, no es cierto. Habrá por ahí algún anaerobio, pero no son anaerobios estrictos. Nos quedan 2. Dice, son bacterias esporuladas. Suponiendo que no me acuerde ni tenga idea de qué cosa es. Y el otro dice, son oxidasa negativa. Dentro de las bacterias gram negativas, ¿quién era oxidasa positivo? Pseudomonas. Incluso era para diferenciar, ¿no es cierto?, de las demás. Entonces las demás que están acá tendrían que ser oxidasa negativo. La alternativa es la E. Fíjense que les preguntan lo mismo. ¿Por qué? Porque esa enzima es importante. ¿Ya? Vamos. Uno de los siguientes protozoos carece de flagelos. Significará que nos están dando una lista de flagelados y uno de ellos no será. ¿Qué dicen del Leishmania? ¿Tiene flagelos? Sí. ¿Ya? Sí. Así es, sí tiene flagelos. Mastigote se llama cuando tienen flagelos y cuando pierden el flagelo dentro del tejido se llaman amastigote, o sea, sin flagelo. Giardia, ni hablar, es flagelado. Lo mismo que Trypanosoma cruzi, lo mismo que Trichomona vaginalis, que se parece a Giardia. Pero Balantidium coli, ¿qué cosa era? Es un ciliado. El único ciliado que afecta al humano. Muy bien. El microorganismo más frecuente aislado en la diarrea epidémica de transmisión hídrica. De verdad ya no quería poner esa pregunta, pero no sé, me suena que podrían poner algo parecido. Cuando viene de esta manera, pareciera que nos quiere decir, no sé, Vibrio cólera, ¿no es cierto? Daría la impresión, ¿no es cierto? Daría la impresión, ya, pero no es Vibrio cólera. Ya dice diarrea epidémica de transmisión hídrica. ¿Ya? Y obviamente cuando viene cólera, viene en epidemia, ¿o no? No viene en un solo caso y ahí se queda, viene en epidemia. Y la transmisión es hídrica. Pero como no es frecuente el cólera, es por eso que no es el más frecuente. ¿Ya? ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Ya? El más frecuente es Giardia. Por agua contaminada, por verduras, etcétera, Giardia. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede producir apendicitis aguda con más frecuencia? Y también prolapso rectal con más frecuencia. ¿Cuál era? Trichuris, así es, Trichuris. Y en segundo lugar, para producir prolapso está Oxurus. Y para producir apendicitis está Ascaris, que puede producir. Oxurus también puede producir, ya, pero siempre les van a preguntar por el más frecuente. Aquí es Trichuris. En el manejo del quiste atídico, y acabamos.
Se recomienda el uso de albendazol previo a la cirugía, por el tiempo de ¿cuánto tiempo debo de dar de albendazol antes de la cirugía? Dice 1 semana, 10 días, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Ya aquí no hay nada que razonar, aquí hay que saber simplemente. Lo que sucede es que si se pasan de ese punto de corte, las membranas del quiste hiatídico se hacen friables y en el momento del acto quirúrgico se va a romper y van a diseminar el contenido del quiste. Entonces, hay un punto de corte que no se debe pasar, es 3 semanas. 3 semanas de albendazol, 400 miligramos cada 12, y se debe aplicar la cirugía. No pasarse ese tiempo. Y posterior a la cirugía, le agregamos eso otra vez albendazol y por el mismo tiempo, 3 semanas. Ese es el manejo correcto para obtener 96% de cura. ¿Ya? No tengo el dato de porcentaje cuánto es sin el uso de albendazol. Es mucho más bajo, no me acuerdo muy bien. Pero es 96% de éxito cuando utilizas albendazol, cirugía y otra vez albendazol. Pero no pasarse a 3 semanas. En el paludismo por Plasmodium falciparum, el examen de frotis de sangre muestra primordialmente. Ya aquí también al grano. Hay varias formas evolutivas del Plasmodium que se puede observar en la gota gruesa. Uno es trofozoitos, y los trofozoitos todavía tienen varios estadios, ¿ya? Inmaduros, maduros, en anillo y etcétera, pero eso no tiene importancia. Cuando les reportan solo trofozoitos, para ustedes es vivax. Y cuando les reportan lo que quieran, más gametocitos, es falciparum. ¿Ya? Basta que lean en el reporte gametocitos, eso tiene que ser falciparum. Porque los gametocitos del falciparum es diferente al resto de las especies. O sea, en vivax, en naulesi, en malaria, en ovale, que también tienen gametocitos, no se parecen a los gametocitos que sí tiene el falciparum. Y son los que se reportan en la gota gruesa. Entonces, ¿cuál sería aquí? Dice, en el paludismo por Plasmodium falciparum, el examen de frotis de sangre muestra primordialmente aumento de tamaño de los eritrocitos, disminución del tamaño de los eritrocitos, trofozoitos jóvenes en anillo y gametos, que es lo mismo decir gametocitos, y esa sería la respuesta. El otro dice esquizontes maduros, esporozoitos. La respuesta es la C. ¿Ya? Hagan esa diferencia. A ver, no sé cómo le digo eso, tras antepenúltimo, ¿sí? Ya estamos acabando. El antibiótico de menor espectro entre los siguientes. A ver, elijan. Amoxi, Ampi, Genta, Cipro, Banco. ¿Qué opinan? A ver, Amoxi, ¿qué cubre? Gram positivos, gram negativos. Ampi, también, ¿no? Incluido listeria y enterococo, ¿no? Genta, cubre gram negativos, pero también cubre gram positivos, por si acaso. Enterococo es uno de ellos. ¿Ya? Estafilococo también. ¿Ya? Ciprofloxacino, cubre gram positivos, gram negativos también. Banco, gram positivos nomás. ¿Cuál es el de menor espectro de todos los que están en la lista? Vancomicina, así es. Cuidado con equivocarse. La biodisponibilidad oral del ciprofloxacino es de 75%, por eso es que me lo sé, si no, no sabría. ¿Ya? Una dosis oral de 750 miligramos cada 12, entre paréntesis, dosis antiseudomonas, y así es como que sirva de información también. Cuando voy a tratar pseudomonas, tengo que dar 750 miligramos cada 12, no 500. Dice será equivalente a, y les dan alternativa por vena. ¿Cuánto deben de dar? Bueno, es simple, fácil. Si doy 750 miligramos, ¿no es cierto?, cada 12 horas significa que al día doy 1500 miligramos. Como la biodisponibilidad es 75%, ¿cuánto llega a sangre? El 75% de 1500 miligramos. Eso es 1125. Es cuestión de operar nada más. Yo tengo que ver por vena todito llega a la sangre. ¿Cuál de esas dosis se aproxima a ese 1125? Si le doy 200 cada 12, le estoy dando al día 400. Lejos. No sirve para nada. Y esa es la dosis que más usan en los hospitales, ¿no? 200 cada 12. 400 cada 12. ¿A cuánto llego? A 800. ¿Tengo que aproximarme a cuánto? A 1125. 200 cada 8. ¿Cuánto le doy? 600. La mitad más o menos de lo que quiero. 400 cada 12. Hoy, ¿esto es lo mismo? Ya que hay un lapsus entonces. Este es 400 cada 8. Corríjanlo. Este es 400 cada 8. ¿Cuánto doy cuando doy 400 cada 8? Doy 1200, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el otro dice 300 cada 12, que sería 600. La respuesta es justamente el que han corregido, es 400 cada 8.
y por si acaso, no es que no se pueda dar cada 8, la dosis antiseudomonas del ciprofloxacino por vena es 400 cada 8. Entonces, si han detectado pseudomonas y van a usar cipro, no le den pues 200 cada dosis, por el hecho que la ampolla viene de 200. Le están dando nada. ¿Ya? Entonces, trabajen siempre así. Muy bien, ahora sí, antepenúltimo. El antimicrobiano de elección en caso de tétanos humano. ¿Cuál es el antimicrobiano de elección? En los bancos y en los exámenes, hasta hace muy poco, penicilina. ¿Sí? Pero no es penicilina, porque si se acuerdan, la tetanoespasmina de el tétanos, ¿qué hace? Inhibe el GABA. ¿Para qué? Para producir, como el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, para desinhibir a las motoneuronas, y es por eso que se producen contracciones por todo lado en el tétanos. La penicilina también inhibe el GABA. Tú no le puedes dar un antibiótico que haga lo mismo. Está bien que se ha usado por mucho tiempo. Desde el año más o menos 2006, ya estamos en el 2015, o sea, casi 10 años, la terapia de elección es metronidazol. Cuidado. Entonces aquí una última recomendación. Si en el examen no encuentran metronidazol y sigue habiendo penicilina, no se hagan problemas, marquen penicilina y asuman que quien planteó la pregunta prefiere utilizar el concepto anterior. Pero si aparece metronidazol, esa es. ¿Ya? Esa es. La respuesta es metronidazol, y todas las guías lo dicen así. Ahora sí, penúltimo. En casos de neurocisticercosis, el antiparasitario de elección en la actualidad es. ¿Cuál es? Praziquantel, albendazol. Bueno, lo demás no. Mebendazol, metronidazol y intiazozanida, nada que ver. Entre praziquantel y albendazol, 50% de posibilidades si champean. Bueno, la situación es clara. Praziquantel se usaba por mucho tiempo. Lo que pasa es que praziquantel se metaboliza por vía hepática, ¿ya? Y tiene que ver con el citocromo P450, y como en el tratamiento de la neurocisticercosis se da corticoides y se da anticonvulsivantes también, puede alterar las concentraciones de estos y puede hacer que haya falla, sobre todo en prevenir las convulsiones. En cambio, el albendazol no se metaboliza por vía hepática, ¿ya? Y es por eso que hoy en día, y así es la explicación, es por eso que se prefiere el albendazol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ese es el motivo. Ya, pero si en el examen no encuentran albendazol y solo praziquantel y lo demás cualquier otra cosa, ya pues ponen praziquantel, no se hagan problemas. El último. Paciente a quien se le realiza una endoscopía de vías digestivas altas con biopsia para estudio de diarrea crónica con esteatorrea. ¿Qué cosa es esteatorrea? Grasa, ¿no? Tenemos grasa ahí en sangre. En sangre, digo, en heces. Ya. Dice, en la biopsia duodenal se observa atrofia vellositaria, en la biopsia duodenal, y algunos parásitos unicelulares de difícil tipificación. Ajá, encontraron parásitos en el duodeno, y hay esteatorrea. Ya tengo que estar pensando cuál puede ser. Dice, de los siguientes agentes etiológicos, el más probable. ¿Cuál podría ser? Giardia, así es. Listo, muy bien. Bueno,